Hola, soy César Bona, maestro, escritor, y hoy vengo a hablar de los beneficios que tiene estudiar un idioma en el extranjero. Muchas familias a lo largo de estos años me han preguntado, ¿me recomiendas que lleve a mi hijo, que mande a mi hijo, a mi hija al extranjero a estudiar una temporada? Y yo lo digo absolutamente sí, basado en mi propia experiencia. Hace años yo viví lo que fue ser enviado al extranjero y vivir una experiencia que te marca la vida, de hecho, ¿no? Entonces, hablando de beneficios, que hay muchos, se me ocurre, es una imagen muy gráfica. Entonces, yo me veo tal y como viajé yo la primera vez, cogí el avión, dije, no sé qué me espera, no conozco a nadie, y de repente ya cuando estoy llegando empieza a bajar y a atravesar nubes, y nubes, y nubes, y nubes, y nubes. Yo decía, no sé dónde me estoy metiendo, y de repente aparece un montón de casas marrones, un montón de verde, y en ese momento cambian muchísimas cosas, porque se produce una inmersión. Yo creo que esa es una de las palabras claves, uno de los beneficios, es esa inmersión, es una experiencia de vida. Realmente vas con la excusa del idioma y te encuentras con un montón de ramas que aparecen. De hecho, estás viviendo en un contexto real, lo que es la lengua, lo que es la vida, ¿no? Desde que te levantas hasta que te acuestas. Y bueno, igual que en España pasa que a lo mejor nos da cierta vergüenza hablar unos con otros, llegas allá y de hecho es una manera de sobrevivir. Tienes que usar el lenguaje para comunicarte con otras personas, ya no solo de Inglaterra, como fue mi caso, sino de distintas partes del mundo, y se crea algo mágico, es una conexión que hace que se amplíe la mente. Yo creo que es otra de las características o de las ventajas que tiene, ¿no? Amplías la mente, ves la vida de otra manera completamente diferente, sobre todo porque te ayuda a entender muchas cosas y aparece un respeto hacia otras culturas, hacia otras opiniones, hacia otras religiones, hacia cualquier persona que te encuentres en el camino. Y bueno, ahí yo, si me basto también en mi experiencia, podría decir que unos cuantos amigos que yo hice entonces siguen siendo amigos míos en Indonesia, en Suiza, en Emiratos Árabes, y fue una de las mejores experiencias que pude imaginar. Y la tercera ventaja podría ser que realmente se produce un crecimiento personal tremendamente rico. Son herramientas que empiezas a conocer prácticamente entonces, por mucho que hayas estudiado en la escuela, por mucho que hayas vivido, claro, siendo un niño, un adolescente, y que te van a servir para toda la vida, ¿no? Estoy hablando sobre todo y en mayúsculas de la autonomía. Tienes que buscarte la vida, obviamente no estás allí perdido en la selva, ¿no? Te cuidan mucho, te miman mucho, y en ese contexto en el que te levantas y estás con una familia y de la familia vas a estudiar unas cuantas horas en grupos que también son reducidos, y te aprovechas para conocer mejor a los compañeros con los que estás, y luego haces deporte, haces otras actividades. En ese contexto realmente también tienes que estar preparado para solucionar problemas que nadie te va a solucionar de tu familia porque la tienes lejos, lo cual en ese sentido es bueno. Vas a tener que tomar decisiones, vas a tener que adaptarte, así que estas son algunas de los beneficios que tiene viajar y emprender este viaje tan bonito. Para mí, los valores y las habilidades que adquiere un joven cuando viaja al extranjero ya no es solo la competencia lingüística, ya no es solo comunicarte con los demás. Se me vienen a la cabeza unos cuantos valores que para mí me parecen esenciales. Primero y por encima de todos, el respeto. El respeto a culturas, a opiniones, a religiones, a gente, a cualquier cosa que te encuentras y que para ti puede ser nueva. El respeto está también unido a la tolerancia, ¿no? Aprendes también a ampliar tu mente, a entender muchas cosas que antes a lo mejor no entendías. Yo creo que un valor también esencial y que es tremendamente especial en este contexto es la amistad. La amistad que te encuentras un día y que sigues manteniendo contigo hasta pues podría decir la actualidad, ¿no? y que para mí también está unido a la curiosidad, porque obviamente te encuentras chicos y chicas de otros países y dices cómo vivirán allí, qué comerán, cómo se comunicarán. Y bueno, eso también me parece tremendamente interesante, ¿no? Esa curiosidad que es innata en el ser humano, yo creo que allí se multiplica. Y otro valor que yo creo que es muy interesante y que me parece esencial también en nuestras relaciones humanas es el aprecio a las diferencias, porque llegas allí y sea el lugar de donde provengas, te encuentras gente que es diferente a ti. Y a partir de ahí se crea una relación que es tremendamente interesante y que es muy enriquecedora y que no se da cuando convives siempre en el mismo entorno.
Estos serían para mí los valores más importantes que uno puede adquirir allí. Y como habilidades diré que bueno, hay múltiples, ¿no? Empezando por la adaptabilidad. Tienes que adaptarte a nuevos entornos, tienes que adaptarte a un nuevo lenguaje, tienes que adaptarte a otras opiniones que te va a decir otras personas. Te adaptas también a un sistema educativo que a lo mejor no es justo como el que tenías, pero que es tremendamente interesante. Te adaptas a la visión que tienen ahí de la vida, te adaptas a la gastronomía. Como anécdota de decir que allí es donde descubrí mi comida favorita, que sigo teniéndola, que es el madrás. No, que tuve que vivir con una familia con la que conviví allí, que me parecía una familia que era como mi propia familia. Y la toma de decisiones es otra de las herramientas que son importantísimas. En fin, hay una serie bueno, podemos hablar de las soft skills, ¿no? Que ahora se piden en tantas empresas y en tantos trabajos. Es algo que se adquiere también cuando sales de esa zona de confort y te enfrentas a tus miedos o te enfrentas a situaciones desconocidas. Diferencias entre una persona que estudia el idioma fuera y otra que no. Podría ser, por ejemplo, que bueno, nos pasa muchas veces, ¿no? Que cuando estás hablando con alguien y hablas en otro idioma que no es el tuyo, sientes esa vergüenza y te sientes incluso ridículo, ¿no? Obviamente cuando estás en el lugar, en el contexto en el que siempre tienes que desarrollar todas tus ideas y tus conversaciones en ese idioma, tienes que usarlo sí o sí. Digamos que es el hilo conductor que ha de llevar tus relaciones con las demás personas. Eso por una parte. Quien estudia fuera el idioma tiene que estar siempre relacionándose con otras personas en un contexto determinado. Desde que te levantas hasta que te acuestas, siempre es usar ese idioma. Obviamente, da igual que estés comiendo, que estés jugando al fútbol, que estés viajando en bus, siempre estás con el idioma que va a servir de referencia. Sin embargo, en el lugar donde estás, obviamente, estudias, vas a casa y desconectas de ese idioma para volver al tuyo. Y otra diferencia muy importante es la valentía. La valentía para dar un paso y salir de tu zona de confort y enfrentarte a retos que hasta ahora no habías asumido. La ventaja que tiene una persona que ha estudiado en el extranjero ya de cara al futuro es que le va a dibujar escenarios que esa persona ya ha vivido antes, ¿no? Teniendo en cuenta que se va a relacionar en entornos multiculturales, que va a tener que usar el idioma para comunicarse con otras personas. Luego, aquello que aprendes en la vida, si lo aprendes bien, ya nunca lo olvidas. En ese sentido, las habilidades adquiridas cuando has viajado fuera, la toma de decisiones, la resiliencia, la autonomía, le van a servir para toda la vida. Yo creo que también es importante el hecho de que se amplían redes, tanto a nivel de amistad como a nivel laboral. Y hay que tener en cuenta que las empresas valoran mucho las soft skills, la creatividad, el trabajo en equipo, la comunicación con otras personas, y viajar al extranjero es una oportunidad maravillosa para desarrollarlo.